A consecuencia del accidente, parece que yo ya me estaba muriendo. En la pierna izquierda tengo placa y tornillos, en la tibia y el peroné. Tengo deshecha la rodilla izquierda, se tiene que reconstruir al 100%. Tengo cirugía en la columna. Cuando me hicieron la cirugía de la columna, pues me dijo que estaba yo muy mal, que ella pensó que no iba yo a despertar. Incluso cuando yo desperté, esa persona estaba llorando. Este es Joel, y esto es la historia de cómo la aseguranza trató de engañar a él, los trucos que usó la aseguranza y la manera que yo arregló su caso. Joel, como muchos, es un trabajador mexicano que llegó al estado de Illinois. Bueno, yo creo que como todo mexicano que venimos a este país, venimos buscando una mejor forma de vida. Pero en el proceso, Joel sufrió un accidente laboral en su lugar de trabajo, dejando secuelas en su vida, que no le permitirán volver a ser el mismo. Me quebré la tibia y el peroné, tengo placa y tornillos, la rodilla está deshecha, se necesita reconstruir al 100%. Me dañé 3 discos, tengo cirugía y me quebré la mano derecha. El ambiente laboral se torna inseguro cuando, como en este caso, los intereses del encargado son más importantes que la seguridad de los trabajadores. A él le interesaba acabar rápido el trabajo para recibir sus bonos, y de ahí vienen muchas veces los accidentes. Es imperativo que los jefes en el lugar de construcción tengan conciencia sobre la seguridad laboral, ya que está en juego la integridad de los trabajadores, y Joel simplemente pagó un precio muy alto, todo por culpa de un encargado negligente. Me resbalé y no había de dónde sostenerme, llevaba yo las manos ocupadas. Lo que tuve que hacer fue aventar las cosas a un lado para tratar de caer parado, porque de otra manera hubiera caído de cabeza. El dolor era intenso, pero yo pensé que solo era el momento del golpe. Y dije, me voy a recuperar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el dolor fue más intenso. Llegó el dueño de la compañía, era una compañía pequeña, y él dijo, ¿quieres que te llevemos al doctor? Y yo le dije sí, porque sí, ya me sentía yo bastante mal. ¿Debió Joel haber pedido que llegue una ambulancia? Siempre quiero que mis clientes hablen por una ambulancia o sus amigos hablan a una ambulancia para su compañero. Pero si eso no es posible, no es un requisito de la ley. Nada más es preferible, especialmente cuando estamos hablando de accidentes de construcción, porque nunca queremos que la compañía dicen que la lesión no era tan fuerte, no es tan serio. Entonces, siempre prefiero que mis clientes hablen a una ambulancia. Y la segunda cosa es, siempre quiero que la gente trate de tomar un video o fotos de la construcción y también de cómo pasó el accidente, si eso es posible. Y si usted vio un accidente, toma video y fotos para su compañero. Eso es muy importante. Y ella me dijo, debiste de haber dejado que llamaran a la ambulancia porque es más a tu favor. A otro día temprano me habló el apuntador de la aseguranza para preguntarme mi nombre, para preguntarme el mecanismo del accidente. Nunca hablas con un ajustador, nunca hablas con un representante de una aseguranza o nunca hablas con alguien de la aseguranza, porque siempre ellos están tratando de hacer un truco. Te lo juro. Eso es mi consejo número segundo. Primero es, toma fotos. Número 2 es, no hablas con la aseguranza nunca. Especialmente si ellos quieren grabar la conversación. Obviamente, si esto pasa, podemos arreglar la situación y en verdad Joel habló con un investigador, un ajustador también, y esto no dañó su caso muchísimo porque yo podría arreglar el problema. Pero mi consejo siempre es, no habla con una aseguranza, habla con un abogado inmediatamente. No te preocupes, se te va a dar la atención médica que necesitas. Según la ley de acá, dice solo se te tiene que pagar el 63.3%. Sí. Dice, tú vas a recibir tu dinero cada 14 días, dice, y no te preocupes. Primeramente, eso era una mentira. La ley dice que la aseguranza tiene que pagar 66
0.6% de la cantidad en total que el señor ganó antes del accidente. Todo esto son mentiras. Ellos van a creer que él va a doctores que no son buenos para él, que son buenos para la aseguranza. Cuando yo junté con Joel en el principio, inmediatamente lo vi que él estaba bien lesionado, que la compañía no estaba pagando la cantidad de dinero cada semana correctamente. Y también los cobros médicos no estaba pagada. Entonces, inmediatamente yo sabía que yo tenía que trabajar duro para arreglar esos problemas. Contacté la aseguranza y inmediatamente sentí que ellos están tratando de hacer un truco. Ellos no quería pagar lo que el señor Joel merece. Entonces, inmediatamente puse una petición en corte y inmediatamente ordené todo el expediente médico. Hablé con sus doctores, sus terapistas y empecé a trabajar y sabía que necesitamos ir al corte. Y bueno, descubrimos que ese doctor era vendido, que no actualmente tomó pacientes. Entonces, eso era una cosa en favor de nosotros muy importante y por eso, en final, ayudó a nosotros de ganar el caso. Eso era un gran error de la aseguranza, pero inmediatamente, cuando ellos sabían que yo era el abogado de Joel, ellos sabían que ellos tienen un pleito y yo no tengo problema con esto porque en verdad yo quiero pelear. Ese doctor, fui hasta su consultorio como a casi una hora de aquí y me hizo supuestamente estudios, me estuvo checando y él en su expediente médico dijo que yo estaba completamente sano, que yo podía regresar a trabajar sin ninguna restricción, que los dolores que decía yo tener eran fingidos y que no había ningún problema para que yo retomara mis actividades en el trabajo normales. Así trabajan los aseguranzas. Ellos siempre quieren usar pretextos de no pagar a la gente. Y eso es lo que el abogado tiene que pelear. Es la responsabilidad del abogado de encontrar los trucos de la aseguranza y pelear eso en corte. Y eso es mi responsabilidad y eso es exactamente lo que yo hice. El problema con todo esto es que esto toma tiempo. Lo bueno es que Joel tenía mucha paciencia y él me permitió a mí el tiempo de hacer mi trabajo y ganar su caso. Exactamente. Cuando él dijo que eran fingidos, él está tomándome como que yo nada más estoy inventando. De allí, la aseguranza me dejó de dar cheque. Me tuvo sin cheque por casi 5 años. Yo en México me afectó mucho. Mis hijas tuvieron que dejar la escuela. Yo aquí me endrogué con dinero en renta. Estuve a punto de vivir en la calle. Y eso era el reporte que recibimos en el caso de Joel. Este doctor escribió un reporte diciendo que Joel no tenía nada. Es completamente falso. Es información falsa. Y como yo expliqué, eso era, en mi opinión, completamente comprado de la aseguranza. La aseguranza compró esta opinión de cortar los cheques de Joel. Y por eso yo tenía que ir al corte y fuerza a la aseguranza de pagar sus cheques, aunque esto tomó mucho tiempo. Bueno, lo malo de este juicio es que toma mucho tiempo de desmentir todo lo que ese doctor estaba diciendo. Tenemos que tomar testimonio de los doctores, no solamente de este doctor que escribió el reporte, pero también de los doctores de señor Joel. Y también tenemos que ir al corte y obtener una opinión de un árbitro para Joel. En final, el árbitro sí decidió para el señor Joel. Lo malo era que la compañía apeló esta decisión, causando mucho más tiempo de obtener resultados para el señor Joel. La compañía sabía
que ellos no estaban pagando dinero al señor Joel y ellos pensaban que Joel va a decir, abogado, vamos a arreglar el caso, tengo que regresar a México, yo no quiero nada más con esto. Y ellos pensaban que Joel va a vender su caso, pero eso no es. Yo dijo, por favor, Joel, dame el tiempo de ganar su caso y buen dinero para usted y su familia. En la columna tuve 3 especialistas, uno que era de huesos, otro que era de lo que era tendones y todo eso, que él fue el que me hizo la cirugía. Entonces los doctores que ya me estaban atendiendo, ellos tuvieron que contestar otro expediente médico al doctor de la aseguranza, refutándole sus argumentos de que yo estaba sano, que podía yo regresar a trabajar sin ninguna restricción, pero en base a estudios nuevos que me hicieron los doctores por petición del abogado Jack. El señor Joel sufrió un accidente muy serio, y la compañía de seguros lo sabía. Ellos no querían perder ni un centavo de sus accionistas en un simple trabajador. Ahora, después del juicio, el árbitro tomó un par de tiempo, estamos hablando de unos meses, de decidir el caso y en final nosotros ganamos el caso en frente del árbitro, pero lo malo es que la compañía sí apeló la decisión. Entonces, otro año para hacer esta apelación. Durante el tiempo, el señor Joel no estaba recibiendo dinero. Pero fuimos al juicio de la apelación y en final ganamos la apelación. Me preguntó ese doctor y me dijo, dice, ¿por qué no te están dando dinero? Le digo, porque el doctor de la aseguranza dijo esto y esto otro más. Y con malas palabras y en español me lo dijo el güero, el especialista. Dice, dile que él es un pendejo, que digo yo que es un pendejo, que no sabe lo que está diciendo. Él es un médico cirujano, no es especialista. Dice, si quiere podemos debatir él y yo. Dice, yo sí soy especialista. Dice, los daños que tú tienes son serios. Dice, y si no vas a quedar bien de la columna, es culpa de la aseguranza por haber retardado mucho tu proceso de tu cirugía. Tengo dolor todo el tiempo. A la fecha yo ahorita tengo dolor. En los 365 días del año, en los 24 horas del día, me duele la rodilla y me duele la columna. Pues eso te afecta mucho porque en ocasiones no puedes dormir. A mí me dio una parálisis facial a consecuencia de no dormir bien. ¿Por qué? Porque en ocasiones duermo solo 2, 3 horas. Porque el dolor no me deja dormir bien. Yo tengo que dormir con una almohada en medio de las piernas. Y la lucha solo empezaba. Don Joel casi pierde su batalla en un quirófano. Porque cuando me hicieron la cirugía de la columna, parece que yo ya me estaba muriendo. No reaccionaba yo. Incluso cuando yo desperté, esa persona estaba llorando. La demanda no termina cuando una persona muere en el medio de un caso o cuando está recibiendo tratamiento médico, pero posiblemente cambia. Posiblemente cambia a un caso de mala práctica médica, posiblemente cambia en el nombre de su familia, sus hijos, su esposa, pero podemos que seguir la con cirugía iba a durar de demanda, 2 a 3 aunque la horas. persona, la Y mi lesionado, cirugía duró casi 10 está horas. muerto. Porque a mí me traían de un lugar a otro. Cuando el accidente yo estuve 4 meses sin llegar a casa. Me mandaban de un lugar a otro, de un lugar a otro. En último de los lugares a donde el abogado, cuando yo me contacté con él, yo le dije que yo no lo podía ir a ver a su oficina porque estaba yo aún en un lugar. Le dije a dónde. Y sí, me fue a ver a ese lugar y me vio y me dijo, sí lo veo mal. Dice, entonces, ¿quiere que tome su caso? Y le dije, sí. Bueno, yo voy donde están mis clientes. Si están en el hospital, yo voy al hospital para platicar con ellos. Si tengo que investigar en un hospital o un lugar de terapia, eso es mi responsabilidad como un abogado. Y también si necesito ir con mi cliente en su casa o donde viven, no hay problema. Yo voy donde están mis clientes porque no solamente tengo que investigar el caso, pero tengo que platicar acerca de los factos del caso con mi cliente. Lo que yo puedo decir es que todos los casos son diferentes
pero en todos los casos yo pelear lo más que puedo, lo máximo, y yo siempre quiero pelear los casos en corte y nunca voy a dejar la aseguranza de actuar mal. Yo voy a forzar las aseguranzas de pagar todo lo que mi cliente merece, y eso era lo que yo hice para el señor Joel. Y yo la verdad, la primer corte a la que asistimos con el abogado Jack y la señorita que nos acompañó, son racistas. Su abogado que tenía esta compañía, cuando asistí a la primer corte, que duró casi 6 horas, me veía con mucho odio. Pienso que era su forma de quererme intimidar. El abogado Jack me dijo, ese es el abogado. El abogado de la aseguranza estaba sentado así hacia el frente, en una silla que circula como esta. Se volteó y así me fue viendo hasta que fui y me senté. Haga de cuenta que yo me senté de este lado, pues se sentó de esta forma así, viéndome retadoramente. Claro que los abogados y los ajustadores quieren intimidar mis clientes. Ellos van a usar cualquier cosa que ellos pueden pensar de empujar a la gente de dejar su caso o aceptar menos que ellos merecen. Eso es una estrategia que ellos siempre usan. Y me dijo, dice, se ve que es muy racista, dice, pero no tengas miedo, dice, yo estoy aquí para defenderte. Bueno, yo me sentí bien porque sabía que tenía a mi abogado ya ahí. Como la compañía de seguros trató de invalidar la demanda de don Joel, argumentando sobre su estatus migratorio? Siempre los abogados de la compañía usan como un pretexto de no pagar lo que la persona merece su estatus inmigratorio. Pero el punto es esto. Eso es la razón que la gente tiene que acudir a un abogado que entiende cómo trabaja la ley. Su estatus migratorio no tiene nada que ver con una demanda. Y la gente de la aseguranza, los abogados, los investigadores, los ajustadores, van a usar como una estrategia de intimidar a la gente de no hacer una demanda. No escucha. Acudir a un abogado, pero no solamente un abogado que entiende la ley, que tiene experiencia y que va a trabajar con usted en su idioma. Es muy importante. Y una cosa muy importante del abogado Jack fue de que sacó un papel y le dijo, ok, tú quieres que mi cliente te conteste si tiene un papel que lo acredite para poder trabajar acá. Dice, ¿por qué la compañía a la que tú representas, a la que tú estás defendiendo, no le preguntó eso antes de darle el trabajo? Y sacó una hoja el abogado Jack y le dijo, ¿sabes por qué? Dice, porque la labor que él hace, dice, no le están pagando lo que es. Y se dirigió conmigo el abogado Jack y me dijo, señor Sánchez, usted recibe, ¿cuánto cobra por hora? Y yo le dije al abogado, le digo, yo no sé cuánto gano por hora. Dice, ¿por qué no sabe cuánto gana por hora? Digo, porque yo gano esta cantidad cada catorcena. Dice, ¿cuántas horas trabaja usted? Le digo, es variable. A veces trabajo 10, a veces 12, he trabajado hasta 15 horas. Dice, ¿por el mismo sueldo? Le digo, sí. Y le dijo el abogado Jack, dice él, lo que están haciendo con él o lo que hacían con él era explotación. ¿Se te pagaban overtime? Le digo, no, siempre me pagaron lo mismo. Y le dijo el abogado Jack, dice, por eso no le preguntaron si tenía un estatus legal para trabajar acá. Y dijo el abogado Jack, dice, ¿por qué no le preguntaron eso? Bueno, eso pasa muchas veces. La gente busca trabajo, la gente que no tiene papeles. Las compañías dan trabajo a la gente con un nombre falso, con un número de seguro social falso. No pagan lo que ellos deben de pagar cada hora o cada 40 horas. No pagan overtime, no pagan aseguranza, no pagan beneficios.
fuerza a la gente de trabajar en maneras que son completamente ilegal. Y cuando las personas que están trabajando, los inmigrantes que están trabajando, sufren accidentes, ellos usan esto como un pretexto de no pagar. Ellos dicen, bueno, usaste un nombre falso, no tenemos que pagar. Usaste un número de seguro social falso, no tenemos que pagar. Tu aplicación por trabajo tenía mentiras, era falso, no tenemos que pagar. Y eso no es cierto. No podemos dejar las compañías de abusar de la gente, abusar de la gente, porque si eso pasa, eso es completamente inhumano, en mi opinión. Entonces, por eso estamos peleando hasta lo máximo para los derechos de los inmigrantes, aunque ellos no tienen número de seguro social bueno, aunque ellos no tienen papeles, a mí no me importa. Tenemos que pelear y su estatus inmigratorio no tiene nada que ver de buscar sus propios derechos. Algo que también dijo el abogado Jack, dice, aquí estamos por un accidente de trabajo, no por un delito de un delincuente. Dice, él no es un delincuente, el afectado es él. Dice, no, él no afectó a nadie. El sistema que tenemos es un poquito roto. La razón es porque no hay suficientes jueces, no hay suficientes árbitros de arreglar todos los casos que tenemos aquí en el estado de Illinois. Por eso dura mucho tiempo. Y hay cosas en la ley que permitan a los seguros de investigar un caso hasta meses de pagar a la gente. Entonces, las aseguranzas están bien listos. Ellos saben la ley. Ellos usan cosas de la ley de alargar el tiempo de pagar beneficios. Ellos usan la ley y el sistema que tenemos de alargar el tiempo de pagar. Pero lo bueno es que hay maneras de arreglar esos casos, aunque toma tiempo. Y mi recomendación fuerte a todos mis clientes es no deja las aseguranzas de usar esas cosas en la ley, no deja las aseguranzas de usar el sistema que es un poquito despacio, de fuerza usted de aceptar menos que usted merece. Tenemos que pelear, aunque dura tiempo, tenemos que pelear. El abogado hizo siempre buen trabajo. Pero hay que ser honestos y hay que ver la realidad. Mucha gente dice, es que tu abogado no está trabajando, es que tu abogado no está haciendo esto. Le digo, no, es que no depende del abogado. El abogado tiene que estar a lo que diga el juez. Y aparte de eso, el abogado de la aseguranza hace su trabajo. Cuando se sufre un accidente laboral, lo más importante es la comunicación con la oficina del abogado que le representa y su abogado. Para el abogado Jack Epstein, el señor Joel y su caso siempre fue una prioridad. Venir a hablar con el abogado era como venir a hablar con un buen amigo. Eso para mí fue muy importante porque hay abogados en los que nada más te ven como un número, exactamente lo que decíamos. Sí. Y este abogado no te trata y te hace sentir que estás con amigos, que estás hasta como en familia, vamos a decir. Siempre he dicho, cuando platico con alguien, alguna persona afectada o qué, yo les he dicho, ve a ver a este abogado, es muy bueno. Te lo recomiendo porque me hizo bien mi trabajo. Sí. Cuando llevamos el caso de don Joel, no solo se lleva un récord de documentos, citas y de los pasos que se necesitan para resolver un caso de accidente laboral, también van de la mano de reportes médicos certeros, y aunque el sistema no es perfecto, es importante hablar siempre con la verdad, haciendo el mejor esfuerzo por quienes ponen su confianza en el abogado Epstein. Pelear por los derechos de los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, es algo que el abogado tiene muy claro, ya que en el estado de Illinois todos los trabajadores tienen los mismos derechos. Le agradezco mucho al abogado Jack su atención, su responsabilidad tan grande que tomó en mi caso. Definitivamente fue la mejor decisión que tuve, ¿eh? Y lo he recomendado con mucha gente. ¿Por qué? Porque sé que es un muy buen abogado. Como punto le voy a decir algo. Precisamente el día que tuvimos la primera corte,
Entonces agarramos un pasillo hacia allá y venía otra persona, un abogado también. Curiosamente era un juez. Y le preguntó a mi amigo, yo no hablo inglés, la verdad yo no hablo inglés, le preguntó a mi amigo que qué buscábamos. Y mi amigo le mostró el papel que llevábamos. Le dijo a mi amigo, no, es él. Y dijo, oh, dice, ya se dirigió conmigo y me dice, ¿es tu abogado Jack Esten? Le digo, sí. Dice, te felicito. Y me lo dijo en español. Dice, te felicito. Dice, agarraste el mejor abogado de casos de accidente. El abogado Jack, dice, es el mejor abogado. Dice, yo soy juez. Dice, yo llevo el récord de cada abogado. Y eso a mí me llenó de más satisfacción y me dio más seguridad de mí. ¿Viniendo de un juez? Sí, viniendo de un juez. Sí. Los mejores resultados pueden estar con el abogado Jack. El caso de Joel también era muy interesante porque en verdad nosotros hicimos 2 demandas, porque esto era un accidente de construcción. Hicimos una demanda contra la compañía que estaba pagando señor Joel directamente, pero también hicimos una demanda contra las compañías que ocupó la compañía que estaba pagando Joel. Entonces hicimos 2 demandas. Entonces, por unas cosas que hicimos abajo de la ley, nosotros pudimos ganar doble de la cantidad que normalmente una persona que sufrió un accidente como él sufrió. Entonces, obviamente esto va a durar también más tiempo, pero lo bueno es que el señor Joel tenía paciencia, él me dejó hacer mi trabajo y en final ganamos 2 demandas que eran muchísimo dinero y él obviamente era muy, muy feliz. Esos son los 2 contratos que hicimos por los 2 casos de señor Joel. La rosa es para la Comisión Industrial, la Comisión de Accidentes del Trabajo. Eso es para el caso contra el señor que estaba pagando, la compañía que estaba pagando a señor Joel. Y eso era el contrato para arreglar el caso de la compañía que ocupó la compañía que era que pagó a señor Joel. Entonces, había 2 demandas, 2 arreglos y era una gran cantidad de dinero. Yo soy bien orgulloso de presentar este dinero, este arreglo a señor Joel. En todos los casos no podemos, pero especialmente cuando estamos hablando de accidentes de construcción, de ruferos, de carpinteros, de gente que hacen el siding, concreto, los trabajadores de la unión. Muchas veces podemos hacer 2 demandas y ganar muy buen dinero para esta gente. Qué bueno que yo podría ganar dinero para el señor Joel y obviamente si él necesita algo más o sus amigos necesitan algo más, estoy aquí. Y si la otra gente que está viendo esto necesita algo más, estoy listo de hablar con la gente, responder de sus preguntas y si ellos quieren usar mis servicios, con mucho gusto. Nosotros podemos ayudar a la gente. Ellos nada más tienen que mandar su información a nuestro sitio de web o nuestra página de Facebook o pueden mandar un texto o una llamada a nuestro número de teléfono 773-522-7000 y la manera que yo trabajo es la gente nunca tiene que pagar dinero en adelante. Es muy difícil para la gente de pagar dinero en adelante para un abogado, pero nunca cobramos dinero en adelante y cobramos dinero cuando ganamos el caso. Mi garantía siempre es, mi trabajo es gratis si no ganamos dinero para la gente y nada más cobramos 20% de la cantidad en total que ganamos para la persona. Lo bueno es, no cobramos en adelante y tratamos de bajar la cantidad que la gente paga. Pero si nada más quiere hablar conmigo, si necesitas consejo, habla conmigo personalmente. Puedo responder de todas sus preguntas. Obviamente todos los casos son diferentes. Posiblemente usted tiene un caso, los factos son diferentes, las cosas de la ley son diferentes. Lo más importante es, tienes que acudir a un abogado que habla su idioma, que no cobra en adelante, que cobra lo menos dinero si ganas el caso. Eso es muy importante. Pero lo más importante es acudir a un abogado. Y si quieres hablar conmigo, estoy listo de ayudarte.
Okay, one second. Todos los casos son diferentes, los factos son diferentes y el caso de Joel probablemente no es como el caso suyo, pero si usted tiene algunas preguntas, con mucho gusto yo puedo responder. Obviamente, depende de lo que está pasando en su caso, voy a decirte diferentes cosas, pero una cosa es muy importante. Acude a un abogado, porque las aseguranzas quieren hacer trucos en todos los casos. Y ellos van a tratar de no pagarte lo que mereces, no darte todos los beneficios que mereces. Acude a un abogado. Y mi consejo fuerte es, consigas un abogado que no cobre en adelante, que cobra bajo dineros y cobra solamente si gana su caso. Pero no solamente esto, que tiene experiencia de hacer su caso y también habla su idioma. Eso es mi consejo para su futuro. Y si necesitas hablar conmigo, háblame o mándame un mensaje.